Vamos a platicar más sobre el tema con Eduardo Bacov Escudero. Él es expresidente del INEE y presidente de Métrica Educativa ACE para hablar sobre este tema. Muy buenas noches y gracias por tomarnos la comunicación. Jesús, muy buenas tardes. Bueno, buenas noches. ya son noches. Preguntarle de inicio, pues, ¿cree que hay una persecución contra los científicos del CONACYT? ¿Usted cómo ve esta situación? Pues, Jesús, me parece muy desafortunada la mera verdad. La situación, sí creo que hay un dejo de vendetta, al menos por lo que se han comentado algunas personas que conocen el tema, y me parece que es un desacierto el que se haya tratado de inculpar a personas de altísimo prestigio nacional e internacional de crimen organizado. Me parece un exceso. Esta protesta que se dio esta tarde ante las sedes del CONACYT exige estabilidad laboral. ¿Qué cree que le ha faltado pues a los gobiernos, tanto el de Enrique Peña Nieto y al de Andrés Manuel López Obrador, para respaldar a los científicos? Pues denuncian que desde 2014 no han recibido pues un salario o estabilidad laboral. Mira, no conozco a ciencia cierta la condición de los trabajadores de CONACYT, pero sí entiendo que su preocupación es la estabilidad. Pero sí te puedo decir, porque conozco el tema muy bien, que no ha sido favorecido el sector académico y científico con esta última administración. Nada más para darte dos números, creo que es importante. En 2004 se invertía cerca del 52% del gasto gubernamental programable en este rubro. El 0.52, es decir, menos del 1%. Y en el 2021 esta cifra disminuyó al 0.42, o sea, de por sí ya era muy bajo y se le quitó un 20%. Y puesto en términos del PIB, en 2008 se invertía 0.4, ahora se invierte 0.3, y comparando con el promedio de los países de la OCDE donde nosotros pertenecemos, el promedio es de 2.6 de inversión respecto al PIB de los países. Esto quiere decir que el resto de los países de la OCDE invierten en promedio 8 veces más en ciencia y tecnología que nosotros. En todos los rubros se ha visto una reducción. Este año no hubo becas al extranjero, con excepción de las becas del área médica. Entonces, no ha sido realmente, o ha sido más bien un desastre en la política en ciencia y desarrollo y tecnología en México. ¿Qué opinas sobre las declaraciones que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, que muchos científicos, investigadores tenían excesos y que eso se permitía en anteriores gobiernos y que ahora precisamente por eso se está acotando más el recurso? Mira, yo creo que por principio los investigadores o los científicos no están ajenos a tener algún tipo de malversación o de pasarse o de no implementar el presupuesto correctamente o exagerar en algunos rubros. Y yo creo que si ese es el caso, pienso que se tiene que investigar y se tiene que demostrar. Tú debes de saber que en el rubro de la ciencia, voy a hablar específicamente de la ciencia en particular, están muy vigilados y muy acotados el gasto. Está totalmente vigilado. Tú tienes que dar anualmente tu declaración y de tus informes sobre lo que hiciste y sobre en qué gastaste. Te están totalmente fiscalizando todo el tiempo. Entonces, el foro o el propio CONACYT
ha hecho sus declaraciones y todas, hasta donde yo sé, han sido aceptadas por la autoridad correspondiente. Probablemente se les haya pasado. Pero el decir que en general los científicos malversan el dinero del pueblo o del público o del país, pues me parece una generalización tremenda. Lo mismo ha hecho el portavoz de comunicación de la presidencia, diciendo que de los 500 millones que se le dieron al foro consultivo, 100 se fueron para investigación propiamente dicho y 400 para gastos de operación y cosas superfluas. Pues eso lo tendrían que probar, pero lo están dando como un hecho. Y yo no he visto ninguna auditoría que efectivamente compruebe eso. Entonces, sí, desgraciadamente la presidencia ha, digamos, ha estado del lado del fiscal y de la directora del CONACYT y ha defendido, si no directamente, sí indirectamente, las acusaciones que ha hecho el fiscal, que a todas luces son exageradas. Ya para terminar, usted hace una referencia en su último artículo a un país que retrata Orwell en el libro 1984 y en el cual retrata pues un país autoritario, así en general. ¿Cree que México tiene este país autoritario con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Definitivamente, Jesús. Mira, en política hay un dicho muy cierto que dice que la forma es fondo. La forma de proceder en este momento contra altos personajes de la ciencia sin, digamos, poder probar, porque ya se le echaron para atrás 2 veces e insisten que en una tercera vez van a hacer mejor la denuncia, y querer meter a la cárcel, pues me parece un acoso, me parece una exageración, una persecución, yo lo diría, contra aquellas personas o personajes que han opinado en contra de los funcionarios públicos. Y aquí ha estado muy claro que el ingreso del doctor Gertz al SNI y que le dieron una categoría la más alta y que después denunciaron que la forma en cómo entró fue irregular y que además había plagiado. A esas personas se le están acusando, el mismo fiscal. Y por el otro lado, también a gente como la doctora Tagüeña, que se opuso a que desapareciera el foro consultivo o que no se le entregara el dinero por parte del CONACYT, y hubo una especie de desacuerdo entre ella y la doctora Álvarez Bulla, directora de CONACYT, pues te deja mucha suspicacia de que efectivamente es un México en el que no se tolera la disidencia, en el que no se tolera el que la gente diga las cosas que tengan que decir. Y para ejemplo, y con esto termino, y por eso hago el símil con la novela de Orwell, que tenía un programa que se llamaba 2 minutos de odio, en donde todos los días destacaban a los que eran contrarios al gobierno para que el público en general los denostara y estuviera en su contra. Bueno, los miércoles de quién es la mentira, pues se parece muchísimo a eso, y a ese programa, y por eso es que hago en mi publicación esta comparación. No solo los miércoles, sino también diariamente hay como una santa inquisición, como lo refería algún político ya mayor que está confrontado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero pues muchas perspectivas nos deja este tema. Esperamos volver a platicar con usted. No sé si quiera agregar algo. Jesús, no, solamente agradecerte la oportunidad que me das de hablar ante tu auditorio, y que pues yo lo que quisiera es
que a la ciencia se le apoyara y que no se le denostara y que el gobierno persiguiera y metiera a la cárcel pues al crimen organizado y no a quienes hacen o hacemos ciencia y trabajamos en la academia. Bueno, pues muchas gracias. Fue Eduardo Bakov. Él es presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa AC y también es ex consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.